Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por sintonizar con nosotros una vez más, Misión Joven. Y esta noche tenemos aquí a nuestra hermana de la iglesia, a Santa María Estrella del Mar, Rosy, que ya ha estado previamente en algunos otros encuentros de Misión Joven. Tenemos esta noche acercándonos ya para la gran fiesta de la Asunción de nuestra Madre Santísima María. Esta noche vamos a hablar acerca de ese tema de la Asunción de la Virgen María. Vamos a profundizar en las escrituras bíblicas, vamos a ver lo que la tradición apostólica nos enseña acerca de la Asunción de nuestra Madre Santísima y lo que la Iglesia nos habla y nos enseña y nos educa y a través de este tema tan grande que pone en cuestionamiento a muchos de nuestros hermanos, porque muchos de ellos reclaman diciendo que eso no está en la Biblia. Pero nosotros vamos a entrar, a indagar en las Escrituras para que podamos, que la Iglesia, que es la madre y la maestra, nos enseña qué es cómo debemos interpretar y comprender la Asunción de la Virgen María. Los padres de la Iglesia primitiva también tienen mucho que aportar en este tema. Y entonces empezamos con con el signo de nuestra fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros y Él que sea el director, el guía en esta noche, en este tema de nuestra Madre Santísima. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con tu mismo Espíritu y que gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lord, we ask you that you make yourself present here, that we can see our Mother Mary as an example, to become holy women, to be a reflection of her, to be those spiritual mothers that can give love, that can nurture everybody else who needs love. We pray that you make yourself present here and that you talk for us and that you make us instruments of your peace. Amen. Amen. Entonces, nosotros empezamos entonces con el tema de la Asunción de la Virgen María. Vamos a hablar acerca de lo que es verdaderamente lo que la Iglesia nos enseña acerca de la Asunción de la Virgen María. Es un dogma mariano. Para interpretar mejor profundamente en lo que es un dogma, es lo que la Iglesia como madre y como maestra nos enseña. Nosotros como católicos tenemos que creer lo que el Dios le ha dado a la Iglesia, porque Dios ha fundado la Iglesia. Y entonces la Iglesia nos enseña a nosotros y nos da toda esa clase de revelación que como Iglesia fundada por Dios tenemos nosotros la obligación de creerle, porque es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué es un dogma mariano? Especialmente este dogma mariano. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 88, dice: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Quiere decir que la Iglesia tiene la autoridad que tiene de Cristo. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Quiere decir que la Iglesia nos propone este dogma
que son verdades, que son irrevocables, que son las verdades de fe. Y nosotros, ¿qué hacemos? Respondemos con fe y nos adherimos a esa verdad de fe, porque es la iglesia que ha sido fundada por el Señor Dios, y Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para que la iglesia pronuncie y revele esas verdades que son transmitidas por Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia está encargada de transmitir los misterios de Dios a través de esa tradición apostólica, a través de los apóstoles, tanto como a través de las escrituras. Y ahí es donde nosotros vemos, conocemos toda la revelación que Dios nos quiere dar a conocer. Acá hay muchas cosas específicas que quizás dice, bueno, la palabra Asunción no está en la Biblia. ¿Dónde dice Asunción de María? ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice el otro? Entonces, no dice específicamente, pero el hecho de que específicamente no se escriba, no esté escrito en las Escrituras la Asunción de la Virgen María, no quiere decir que eso es falso, ¿verdad? Porque recuerden en el Evangelio de Juan, al final, cuando dice que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que habló, no todo está escrito ni plasmado en la Biblia. Significa que nosotros tenemos que creer en ese banco de tres patas que está definido como las Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio. Ese es nuestro banco que nosotros tenemos que creer, lo que nos dice el magisterio, lo que nos dicen las cartas apostólicas, lo que nos dice la tradición de la iglesia. En todo aquello nosotros tenemos que creer, porque la iglesia se manifiesta por el poder de Dios. Así como nosotros actualmente sabemos que existe la inteligencia artificial, que existe la clonación de los seres humanos, que existe la guerra mundial. Nada de eso está escrito en las Escrituras, pero la iglesia se pronuncia en relación a estas situaciones y a estas cosas que pasan en el mundo. Es algo lógico, ¿verdad? Entonces, porque Jesús pasó toda la autoridad a sus apóstoles, y podemos nosotros constatar eso en las Escrituras, cuando en el libro de Tesalonicenses nos dice el apóstol Pablo que nosotros no solamente podemos solamente creer en lo que dice la sola Escritura. Eso no es para nosotros de acuerdo a nuestra fe católica, porque acá el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, y nos dice, aquí está, nos dice: así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz y por carta, que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa. Entonces acá mismo el apóstol nos dice que nosotros tenemos que también firmes de conservar esa tradición que han aprendido, que ha sido por voz y por carta, por voz de nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo que está en la Escritura, sino también la tradición de los apóstoles, ¿está? Entonces, entrar en el estudio de ese es un dogma en que se basa ese dogma que ha sido pronunciado por la Iglesia, especialmente por el Papa Pío XII en 1950, ese dogma mariano de la Asunción de la Virgen María. Está relacionado directamente con el hecho de que María es la nueva arca de la alianza. Y vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de eso, cómo es que la Asunción de María, de la Virgen María, qué cosa es la Asunción, que ella fue llevada al cielo. No fue como el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo ascendió al cielo por él mismo, por su propio poder. María no, María fue asunta al cielo. Quiere decir que el poder de Dios la llevó al cielo con sus ángeles. Ella fue llevada al cielo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar vamos a profundizar un poquito cómo fue que ha sucedido
esto de la Asunción de la Virgen María, cómo es que se ha dado este dogma. Amén. Amén. ¿Quieres hacer un comentario? De verdad que, o sea, ya saliendo un poquito del tema, creo que también es como una enseñanza de verlo y ser como los discípulos y cualquier apóstol, de ver a María como nuestra madre, de tenerle ese respeto y ese amor tal como Jesús se lo tuvo y se lo Amén. tiene. Exactamente, así mismo es. Entonces, por ese mismo respeto que Jesús le tuvo a su madre y porque ella fue dada, Dios le dio a ella una gracia especial para que ella sea la madre del Mesías. Por eso ella se gratificó con abundante gracia. Por eso Dios no nos da a nosotros nada sin darnos la capacidad o sin equiparnos primero para que nosotros podamos cumplir esa misión. Antes de Dios darnos una misión, Dios ya nos da el equipamiento y nos prepara para que nosotros podamos cumplir esa misión. Dios nos da esa gracia. No es que nosotros vamos a ir a la misión solamente por nuestra cuenta o por nuestra fuerza, sino es la gracia de Dios la que nos va a llevar a cumplir a esa misión que Él nos tiene encomendada. Así María fue dada, fue otorgada, por eso ella es la llena de gracia, la full of grace. Ella fue otorgada con todas las gracias santificantes, la Inmaculada Concepción, la que nació sin una mancha de pecado original. Ella fue otorgada toda esa gracia, toda ese regalo que le dio Dios. ¿Para qué? Para que ella pudiera cumplir la misión de ser la madre del Mesías, la madre de Dios. Que ella sea, pues, la que conciba en su vientre virginal y santo a la palabra hecha carne. Y entonces vamos a ver por qué ella es llamada, por qué ella, María, es asunta al cielo. ¿Por qué es la asunción de la Virgen María? Y vamos a hablar, y acabo de mencionar que hay una relación con el Arca de la Alianza. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Egipto, y eso lo podemos ver en el libro del Éxodos, cuando nosotros vamos al libro del Éxodos, vamos a ver que después que Moisés sacó a su pueblo de Egipto, hicieron el pacto, la alianza en el monte Sinaí, con este pueblo que ha sido pueblo elegido por Dios, porque este pueblo lo había sacado Dios a través de su siervo Moisés para que los condujera a la tierra prometida. Entonces, este proceso, esta peregrinación, fue a través de una alianza que hizo Dios con ellos. ¿Cuál es el Éxodo capítulo 25? Capítulo 25. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículos del 8 al 4. Entonces, después que Dios, todavía Jesús no había sido engendrado por la Virgen María. Hablamos de la época del pueblo de israelita con la alianza que hizo con Dios en el monte Sinaí. Dice, después que pasó eso, dice, Dios le dice a Moisés, hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo harás conforme al modelo de la morada y del mobiliario que voy a mostrarte. Harás un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Lo revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás. Y además pondrás derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillos a un costado y 2 anillos al otro. También, en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Harás asimismo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Estos querubines estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré.
allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarle para los israelitas. Quiere decir, pues, que Dios, al sacar a su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra que emana leche y miel, Dios tenía que habitar con su pueblo. Y por eso le dice a Moisés que le haga esa arca para que él bajara con la nube de gloria y él podría habitar en ese que le llaman propiciatorio, y él podía ahí tener el encuentro con su pueblo. Dios caminaba con su pueblo en el desierto a través, por medio de la arca. Él bajaba y descendía esa arca de la alianza que contenía el maná, que contenía la vara de Aarón y que contenía el testimonio. Quiere decir que contenía la ley que había sido dada por la alianza que había hecho Dios con su pueblo. Entonces Dios ahí bajaba, y cuando Él descendía en el tabernáculo, que era ese templo portátil que le había pedido Dios que fabricaran el pueblo israelita, Él descendía a ese lugar que le llamaban el Santo de los Santos, que era el lugar más santo, y Él ahí tenía un encuentro con su pueblo. Él decía: yo te voy a comunicar todo lo que le voy a ordenar a los israelitas, le dice, ¿ves? A mi pueblo. Entonces, eso, Dios caminaba con su pueblo, Dios caminaba, y ellos no podían avanzar mientras que Dios no se levantara. Cuando Dios se levantaba, la nube de la gloria de Dios se levantaba, y ellos podían mover el tabernáculo con el arca de la alianza. Es cuando el pueblo empezaba a caminar. Cuando Dios descendía al arca de la alianza, descendía con su nube de gloria, y que descendía con todo ese poderío y toda esa majestad y esa magnificencia, ellos no podían mover el tabernáculo. Dios estaba siempre caminando con su pueblo. Entonces, eso es, así mismo se cumplió el éxodo. Así fue llevándose el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora, cuando llega Jesús, se produce otro éxodo. Cuando llega Jesús, sabemos que Jesús vino a conducir un éxodo que empezaba en Jerusalén y terminaba en la Jerusalén celestial, que es el cielo. Y sabemos que por el evento en las Escrituras nos dice que en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos revisado en las Escrituras que nos dice que Jesús se encuentra con Moisés y con Elías, y ellos hablan de ese éxodo que se iba a iniciar en Jerusalén. Jesús iba a consolidar la alianza, y esa alianza iba a terminar en el cielo, porque ahí es donde Jesús asciende al cielo. Entonces vamos a ver cómo es que ese era. Vamos a ver a otro capítulo del Éxodo, capítulo 40, que ahí nos va a explicar cómo es que bajaba Dios a esa arca de la alianza. Dice, y nos dice en el Éxodo número 40, versículos del 34 al 36. Dice: la nube cubrió entonces la tienda del encuentro, y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella, y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Dice, en todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento hasta el día en que se elevara, porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día, y de noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas. Quiere decir que Dios caminaba con su pueblo. ¿Qué pasa con el... No, y qué hermoso eso, ¿no? Es como una reafirmación ahora que nosotros nunca caminamos solos, o sea, que estamos en tinieblas,
pero que siempre hay una gran luz y esa luz es Dios. Y a veces nos cuesta tanto sentirlo, pero por eso tenemos una intercesora, que es nuestra Madre María, que como una mamá viene, nos arropa, nos abraza mucho. Entonces a veces digamos que estamos en alguna tiniebla, estamos en una situación y nosotros decimos, o sea, de esto no salgo, en esto me siento tan solo, nadie está aquí, pero en realidad, o sea, las mismas escrituras nos reafirman que el pueblo no camina sin Dios, Dios no abandona al pueblo y nosotros somos el pueblo. O sea, Dios no nos abandona en esta situación, tal vez a veces nos cueste sentirlo, pero Él nunca, o sea, nunca nos suelta de la mano. Y pues nuestra Madre María, como toda mamá, siempre está ahí protegiéndonos, agarrándonos de la mano, no quiere que nos caigamos, pero cuando nos caemos, ella nos ayuda a levantarnos. Pero nuestra mamá María lo único que quiere es que sigamos caminando, o sea, de la mano de Dios, que no nos soltemos. Y creo que eso es algo muy lindo que podemos sacar de las mismas escrituras, no es algo que nos hemos inventado, sino que es algo que está escrito y es así. Amén. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar un poquito en lo que era el Arca de la Alianza. Hay cosas importantes acerca del Arca de la Alianza que están muy relacionados con nuestra Madre Santísima María. El tabernáculo, dice, donde el arca era, donde el tabernáculo donde el arca se encontraba era la morada de Dios en la tierra. Es donde el Dios se comunicaba con su pueblo, ¿verdad? Cuando su Dios habitaba, moraba con su pueblo y ahí se relacionaba con su gente. Segundo, el arca contenía los 10 mandamientos, sabemos eso, que contenía el testimonio de los 10 mandamientos, que era lo que era la ley que les había dado Dios a ellos. Luego decía que estaba formada por 2 tabletas, dice 2 tabletas de piedra. Luego el arca estaba hecha de una madera incorruptible, que se llamaba acacia, como ya la habíamos mencionado en Éxodo 25. El arca estaba hecha de una madera incorruptible. Era específico que Dios quería que esa arca se hiciera de esa madera incorruptible. Entonces, esa madera era una madera especial que era muy fuerte y que de ninguna manera se podía corromper. La cuarta, que el arca, como ya habíamos leído, el arca estaba cubierta de puro oro, por dentro y por fuera. No era cualquier oro, era un oro especial que le llamaban el oro tajor, que era el oro puro, sin contaminantes, que era libre de toda impureza. Ese oro estaba dentro, cubriendo todo el arca de la alianza y revestiendo por dentro toda el arca de la alianza. Cuando vemos pues que todas estas eran las características del arca de la alianza que tenían en aquella época. Y estas características están muy relacionadas con nuestra Madre Santísima María, porque María es como le llamamos nosotros cuando hacemos las letanías del Rosario, arca de la alianza. María está hecha de una manera incorruptible, porque ella fue, vemos nomás en el momento de cuando se ha pronunciado la Inmaculada Concepción, cuando el ángel Gabriel llega al lugar donde ella vivía y le dice, llena de gracia, le dice. Quiere decir que ella estaba inundada con la gracia de Dios, libre de pecado. Y de la misma manera nosotros podemos llegar también a llegar a ser santas como María, si nosotros cooperamos con la gracia de Dios. Entonces, ella está hecha, como dicen muchos de nuestros padres de la iglesia primitiva, estaba hecha de una manera incorruptible. Ella es el vaso de oro, como lo dicen las letanías. Ella es el vaso de oro que está hecha de una manera incorruptible. Ella lleva al maná, ella lleva a la palabra hecha carne en su vientre. Ella lleva también la vara de Aarón, que es Jesús como sumo sacerdote. Ella también lleva la ley. ¿Quién es la ley? Es Jesús, que nos da
toda la ley. Él dice, yo no he venido aquí a abolir la ley, sino a decirles a darles la ley, pero a modificarla de una manera que nos da esa ley del amor que nos da el Señor, que la llena esa ley que inicialmente la habíamos recibido de los 10 mandamientos, pero Él la llena con el amor que tiene Él, con todo ese amor tan grande que es. Por eso decimos Dios es amor, porque esa es la ley de Dios. Dios es amor y Dios modifica todas las leyes de acuerdo al amor, de acuerdo a la ley del amor. Él ha venido a enseñarnos y no solamente a enseñarnos sino a demostrarnos su amor a nosotros. Entonces vemos pues que ella, y si estudiamos la tipología en el sentido de lo que es cuando estudiamos el estudio de lo que es la teología, vemos que hay una rama de la teología muy importante que es la tipología, y ahí es donde todo lo que es concerniente a María, nosotros podemos darle un entendimiento muy lógico y muy de una manera como podemos decir, oh sí, esto verdaderamente es la verdad. No podemos nosotros dudar de lo que es la ascensión de nuestra Madre Santísima al cielo. Y en María podemos también ver, Anita, que, o sea, todo empieza con un sí. O sea, María no sabía, digamos, a lo que se estaba sometiendo, no sabía qué tan difícil iba a ser su misión, no sabía qué tan difícil pues iba a ser cargar a Jesús, pero ella dijo que sí. Y yo creo que esa es una gran lección para todos nosotros, de que nosotros solo tenemos que decir que sí, y ya Dios se encarga de lo demás, y pues que la meta pues sigue siendo la santidad, ¿verdad? Amén. O sea, como mujeres lo que queremos lograr es ser mujeres santas a reflejo de María. Amén, así que tenemos que ser. Entonces, ¿qué pasa? El Arca de la Alianza pues continuó con el pueblo de Israel. Recuerdan cuando el rey David llevó el arca a Jerusalén, donde iba el arca, ahí estaba la presencia de Dios con su nube de gloria, con su poder, con su magnificencia. Pero ¿qué pasa con el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza, después que murió, ¿se acuerdan que después que cuando Salomón entra al reino, que el hijo del rey David toma posesión del reino, el reino es dividido en dos partes, el reino del sur y el reino del norte. Cuando muere pues Salomón, el Jerusalén es atacado por los asirios, por los babilonios. Entonces, ¿qué pasa con el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén es destruido, porque ahí es donde habitaba, en el templo de Jerusalén es donde habitaba el Arca de la Alianza, hace mil años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habitaba el Arca de la Alianza. Es más, cuando llegó Jesucristo a la tierra, a Israel, y el templo todavía estaba todavía el templo de Jerusalén, pero no existía el arca, no había existencia del arca. El arca había desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el arca? Muchos dicen que los babilonios fueron los que se robaron, porque ellos robaron muchas cosas del templo cuando destruyeron el pueblo, cuando atacaron Jerusalén, se llevaron muchas de las cosas que estaban en el templo. Otros dicen que el arca fue guardada en un santuario de Etiopía. Otra hipótesis o otra teoría dice que según lo que dice el profeta Jeremías, que era de la profeta Jeremías, era un sacerdote de los levitas, dice que el arca fue guardada en el monte Nebo, ahí donde Moisés pudo ver la tierra prometida por última vez. Entonces, hay muchas teorías de lo que se habla del Arca de la Alianza, pero el Arca de la Alianza desapareció y el pueblo israelita siempre ha estado esperando el regreso de esa arca, porque nunca se sabía dónde. Pero ahora, el mismo profeta Jeremías nos dijo en la segunda carta de Macabeos que no se conoce, que el arca se va a conocer cuando Dios ¿cómo se llama? Reúna otra vez a su pueblo y a través de su misericordia
nos enseñe otra vez la nube de gloria, esa nube de gloria que bajaba Dios al arca de la alianza, que en los términos griegos le llaman el episquiazo. Era lo que dice, cuando dice que cuando el ángel Gabriel le dice a María, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco hombre? Él le dice, pues, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo descenderá y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa palabra en griego se llama episquiazo. Ahí es donde nosotros vemos otra vez la gloria de Dios, esa nube que baja. Pero vamos a ir a Macabeos. En Macabeos nosotros vamos a ver, encuentro Macabeos, aquí debe ser en Macabeos, no, Esther, Macabeos capítulo, donde el profeta Jeremías nos dice que Dios nos va a revelar la existencia de esa arca. Pero nosotros vamos a ver que las Escrituras nos van a enseñar dónde se encuentra esa arca de la alianza. Y ahí es donde nosotros vamos a coincidir con lo que nos enseñan los padres de la iglesia. Entonces dice, en el segundo libro de Macabeos, aquí vamos al segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículos del 4 al 8, y nos dice el profeta Jeremías. Del 4 al 8, dice, se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. ¿Y cómo salió el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios? Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda y el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, los reprendió diciéndole, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Entonces el Señor mostrará todo eso y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en los tiempos de Moisés, y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solamente consagrada. Entonces acá nos dice, pues, el Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en los tiempos de José. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el momento de la anunciación? Vemos que la nube de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, baja y cubre a María Santísima. Dice, te cubriré con su sombra, la gloria de Dios, te cubriré con tu nube, con la sombra, y tú concebirás al Hijo de Dios, ¿verdad? A Jesús, que es el Hijo de Dios. Ahí vemos cómo ya nos indica que María, relacionada a esa nueva gloria de Dios, a esa nube que cubría el arca de la alianza en los tiempos de Moisés, como dice acá. Entonces vemos ahí ya que nos da un inicio. La segunda parte donde se nos enseña dónde aparece el arca, y ahí las Escrituras nos dicen dónde aparece el arca de la alianza, es en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Apocalipsis, vemos que ahí, por sorpresa, vamos a descubrir que lo que nos dice Juan acerca del arca de la alianza, dónde va a aparecer el arca, dónde va a ser descubierta el arca de la alianza, después que había sido perdida por muchos años, vamos a encontrar el arca de la alianza, como nos dice la iglesia, como nos enseña la iglesia, que se encuentra otra vez el arca de la alianza. Y nos dice que ahora vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19. Y luego vamos a ir al capítulo
12, subsecuentemente del capítulo 11, vamos a ir al capítulo 12 y vamos a ver cómo acá las escrituras nos enseña dónde está el arca de la alianza. Y vimos, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, se abrió el santuario, y apareció el arca de su alianza en el santuario, dice, y se produjeron relámpagos y fragor, y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz a un varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1270 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus arcángeles combatieron con el dragón, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocíjense, cielos, y los que en ellos habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó al río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ve cómo acá el evangelista Juan nos enseña dónde está el arca de la alianza. Apareció el santuario del cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Ahí aparece nuestra Madre Santísima en el santuario del cielo como la nueva arca de la alianza. Ahí es donde ella está. Por eso ella es asunta al cielo y ella es la nueva arca de la alianza. Ella ha subido al cielo. Dios la ha llevado al cielo porque ella fue hecha sin pecado original, la Inmaculada Concepción. Ella es incorruptible. Imagínense muchos de los santos, cuando terminan su vida de santidad, su cuerpo se convierte en un cuerpo incorruptible
Imagínense nuestra Madre Santísima, nuestra Madre llena de gracia, que fue elegida por Dios para poder concebir al Salvador del mundo, que nació de acuerdo al dogma de la Inmaculada Concepción, nació sin pecado original, hecha de una manera incorruptible, fue asunta al cielo, llevada por los ángeles de Dios. ¿Para qué? Para que habite ella junto al lado de su Hijo a la derecha. Entonces vemos acá que sí, las Escrituras nos enseñan, tanto como la tradición de la Iglesia nos dice que nosotros, esta es nuestra fe, esta es en lo que creemos, esto es lo que nos enseña. Por eso entre la Virgen María y el tabernáculo hay un paralelismo, una similaridad. La gloria de Dios, la nube de Dios que habitaba, que bajaba en el tabernáculo, en la arca de la alianza, en los santos de los santos, esa misma nube viene y la cubre a ella para que pueda concebir a la palabra hecha carne, a nuestro Dios. Entonces así vemos pues que ella es la nueva arca de la alianza. Ella es la mujer que está en el cielo. Y ahí vemos pues que ella está asunta al cielo. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque digamos, en las Escrituras no nos dice directamente María, pero nos dice que está cargando al Salvador del mundo. Pero ya en nuestro corazón, ya nosotros sabemos que la que cargó al Salvador del mundo, pues fue María. Entonces, a pesar de que no diga ahí en las Escrituras directamente María de Nazaret, sabemos que es ella porque la podemos relacionar con el hecho de que ella fue la que cargó al Salvador del mundo. Y podemos ver que qué hermoso, ¿no? Que María con su gracia, ella destruye la maldad. O sea, María no es que, digamos, es resentida o que destruye la maldad con más maldad, sino que ella con su gracia, con sus dones y con su amor, ella destruye todo eso. Y yo creo que no hay nada más hermoso que ver ese amor tan grande que lo destruye todo y que destruye toda maldad. Amén. Entonces María es ahora el lugar donde habita. María es el nueva arca de la alianza, es el lugar donde habita Dios en la tierra. Ahí es donde María, imagínense, el antiguo arca de la alianza fue hecha de puro oro. Ella también está hecha también de puro oro. Ella es impura. ¿Por qué le decimos que está hecha igual que el arca de la alianza, con ese oro que no tenía ninguna impureza? María fue concebida sin pecado original, sin ninguna impureza, sin ninguna mancha de pecado. Entonces, por eso María es el nueva arca de la alianza. María lleva en su vientre al pan de vida. María lleva a los 10 mandamientos, a la palabra hecha carne, la palabra de Dios. María lleva al sumo sacerdote, que es la vara de Aarón. María es la nueva arca de la alianza que está en el cielo, habitando ya en el santuario de Dios. Y ahí lo vemos que Juan nos lo revela en las Escrituras. Y no podemos decir, bueno, pues, pero este fue otro capítulo, el capítulo 11, el capítulo... No, porque antiguamente, actualmente, en lo que es la Biblia original griega, las Escrituras no están divididas ni por capítulos ni por versículos. Eso pasó después en el siglo XIII, donde decidieron dividir las Escrituras entre capítulos y versículos para ayudar al entendimiento y a la comprensión. Pero vemos que todas estas características nos señalan a María como la nueva arca de la alianza. Muchos de los, y no solamente nosotros lo podemos ver a través de las Escrituras, sino también a través de lo que nos dice los padres de la iglesia, lo que nos dice la tradición, lo que le llama la tradición apostólica. Mira, por ejemplo, este padre que nos dio un discurso en el segundo y el tercer siglo de la iglesia, que se llama Hipólito de Roma, dice, el Dios fue hecho sin pecado y fue hecho en su naturaleza humana
de una madera incorruptible, que fue la Virgen María y el Espíritu Santo, que fue hecho con el oro más puro de la palabra de Dios. Dime, oh Virgen María, ¿qué es lo que tú concebiste en tu vientre? ¿Y qué fue lo que tú engendraste en tu vientre virginal? Era la palabra de Dios, el que era el Dios que descendió desde el cielo. Y ahí nos dice que ella pues, que ella pues fue una madera incorruptible. Nos dice, mira, imagínate, del segundo siglo ya la iglesia primitiva conocía de la asunción de la Virgen María. El dogma no fue pronunciado hasta 1950, hasta prácticamente en el siglo XX, pero la iglesia primitiva conocía de la asunción de María mucho antes más, muchos miles de años antes. Luego nos dice, Atanasio de Alejandría nos dice, oh Virgen noble, realmente tú eres la más grande de las grandes, que tú eres la morada de Dios, de la palabra. En la nueva arca de la alianza, dice, está revestida con pureza, con el puro gold, dice, con el puro oro. Tú eres el arca en el cual se encuentra el vaso de oro, el verdadero maná, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, que tú llevabas en tu vientre, el cuerpo completo de Dios dentro de ti. Tú eres el lugar de reposo, dice, de Dios. Esto lo dijo Atanasio de Alejandría en una homilía en el siglo IV, hablando de la asunción de la Virgen María. Imagínense, ahora la Madre de Dios, ahora nos dice acá otro que era en el V siglo, dice Jacob de Serut, en la homilía, dice, la Madre María, la Virgen y la Bienaventurada, es aún mucho más bella que el Arca de la Alianza por todos los misterios que tiene Dios. Cuando el Arca de la Alianza era llevada por David, por el rey David, cuando él danzaba y cuando él llevó el Arca de la Alianza hacia Jerusalén para que habitara en la ciudad de Jerusalén, él se tipifica la figura de cómo María lleva con Jesús, dice, also the maiden was, eso, la figura de que María lleva en su vientre también a Dios cuando visita a Isabel, para ayudarla y se queda con ella 3 meses. Entonces él nos habla, dice, ella es mucho más bella, es mucho más grande que el verdadero Arca de la Alianza, porque ella llevaba al Dios vivo que era el verdadero pan de vida. Amén. Y qué lindo, porque podemos ver que en todos los santos y a lo que todos estamos llamados es a tener una devoción muy especial por María, porque sabemos que por medio de María podemos llegar hasta Jesús. Y creo que no hay algo más lindo, es como una mamita, ¿no? Cuando el hijo no quiere hacer algo, tú le pides a la mamá y la mamá con sus palabras tan dulces o no sé cómo le hace, pero siempre logra de que el hijo cambie su respuesta a un sí. Entonces, en la vida de todos los santos y de todos nuestros padres, de todos los doctores de la iglesia, lo que podemos ver es una invitación a hacerle devoción a la Virgen María, porque así es la manera más fácil y la manera más hermosa de llegarle a Jesús. Y yo creo que, eso es algo tan bello, es una dicha tan grande que tenemos. Amén. Entonces, vamos a concluir ahora con la parte de cómo se dio el dogma de la Asunción por Pío XII en el año 1950. Pío XII usó las palabras de Modesto de Jerusalén, que fueron las palabras claves para pronunciar ese dogma. Dice, y Modesto de Jerusalén dice, en el 7º siglo, mira, hablando Modesto de Jerusalén de la Asunción de nuestra Madre Santísima, dice, cuando María completó su vida en la tierra, ella que llevó la ley en su, en su cuerpo,
que ella es el nuevo arca de santificación, que fue llevada desde Sión hasta arriba, al lugar de Dios, dice, como lo dice en el Salmo 132, cuando nos dice, Dios, tú vas a subir a tu lugar, a tu morada de descanso, junto a tu arca de tu alianza. Dios y el arca de la alianza iban juntos. Dios y el arca de la alianza caminaba con su pueblo. Así es Jesús. Jesús, cuando ascendió al cielo de regreso de su Padre, se llevó el arca de santificación con él. ¿Y quién es el nuevo arca de la alianza? Nuestra Madre Santísima. Y ella dice, acá dice Modesto de Jerusalén, esta arca de la alianza no fue llevada por los animales que cargaban el arca, sino ella fue llevada como la época de Moisés, que era que se llamaba un oxen. ¿Cómo se llamaba ese animal? Oxen. Unos animales que eran grandes, que eran como unos, no exactamente, no sé cómo se llamaban, pero eran como unos toros, algo así. Entonces, ella no fue llevada por unos animales, sino ella fue escortada y rodeada por muchos ángeles, por un ejército de ángeles que la llevaron hacia arriba, hacia el santuario de Dios, para que Dios habite junto a su arca de la alianza. Luego nos dice Juan Damasceno, en el 8º siglo, hablando del arca de la alianza, de la asunción de nuestra Madre Santísima, nos dice, hoy la incomparable Virgen María entra al santuario del cielo, que está arriba del universo, donde ella está junto al Dios vivo, al Dios que ella cargó en su vientre, dice, y que ella va a reposar junto en el templo de Dios, un templo que no está hecho por manos, sino un templo que está hecho por Dios. Así pues, nosotros tenemos que estar felices y contentos que nuestra Madre Santísima, por la gracia de Dios, la llena de gracia, se santificó y se hizo santa. Dios la hizo santa, y entonces su cuerpo fue preservado de la corrupción del sepulcro, porque ella no tenía la mancha del pecado original. Y entonces ella fue llevada al cielo, escortada y rodeada por un ejército de ángeles que la llevaron para que habite en la morada de Dios. Y esto nos confirman los padres de la iglesia primitiva del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, del siglo VII. Entonces, esta es lo que nos enseña la iglesia, esto es la tradición apostólica. Por eso nuestra iglesia está basada en todas esas enseñanzas y conocimientos, en lo que le llaman el banco de 3 patas, que es las escrituras, la tradición apostólica, nuestros padres de la iglesia patrística, y también el magisterio que se pronuncia con el dogma, para que nosotros podamos tener una fe fuerte y podamos decir, sí, conozco mi fe, sé lo que mi fe verdaderamente me dice, basado en lo que la iglesia, mi maestra, me enseña. Y entonces nosotros tenemos que estar felices, porque nosotros también, si nosotros cooperamos con la gracia de Dios, nosotros vamos a terminar también en el cielo junto con María, junto con Dios, y en esa maravillosa promesa de la resurrección. Entonces eso va a ser el destino de nuestras vidas. Nuestras vidas no acaban acá. Esa es nuestra esperanza maravillosa. Nuestras vidas no acaban acá en la tierra. Nuestras vidas terminan con nuestro Dios, con el Dios del Altísimo. Amén. Amén. Qué hermoso, Anita, y yo creo que no hay mejor forma de terminar esta gran lección y darle gracias a nuestra Madre de la Iglesia que con un Ave María. Oh, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, Que Dios hermanos. los bendiga. Gracias.